Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares, en Noticia Palestina. La población civil de la Franja de Gaza sigue bajo ataque. En las últimas 24 horas, una mezquita, un campo de refugiados, un hospital fueron bombardeados por Israel. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. 3 lugares protegidos por las normas del derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad rechazó una resolución de alivios humanitarios. Les contamos. En noticia China, por una economía global abierta sin discriminación. Ese es ahora el gran desafío del país con el proyecto conocido como la Franja y la Ruta, que cumple 10 años. En ese marco, un foro internacional acogió a representantes de 110 naciones y 20 jefes de Estado. Analizamos esos desafíos y las amenazas. En noticia Brasil, la Comisión del Congreso concluye que el expresidente Jair Bolsonaro fue responsable de tentativa premeditada de golpe de Estado. La investigación hace referencia al intento de quiebre democrático del pasado enero. Tras la asunción de Lula da Silva como presidente del país, analizamos sus implicaciones políticas y jurídicas. En Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Palestina, este miércoles se produce una nueva masacre de Israel contra la población civil. En esta oportunidad es una mezquita en el centro de la Franja de Gaza. Pueblos del mundo exigen el fin de este exterminio. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU rechaza una resolución promovida por Brasil sobre ayudas humanitarias de emergencia. Este miércoles al menos 30 personas fueron asesinadas en un nuevo bombardeo israelí contra la mezquita de los mártires de Al-Aqsa, en el campo de refugiados de Nusrat, al centro de Gaza, cerca del Hospital Bautista Al-Ali, que fue atacado la noche del martes. Se trata de una nueva violación del derecho internacional humanitario. Según la Convención de Ginebra, los lugares de culto deben ser protegidos. Ante este asedio israelí contra el pueblo palestino, con mujeres y niños como las principales víctimas mortales, ciudadanos del Líbano, Irak, Jordania y Turquía protestaron frente a las embajadas de Estados Unidos e Israel, mientras cientos de manifestantes irrumpieron en el edificio del Congreso de Estados Unidos en apoyo a Palestina, exigiendo el fin de la ocupación israelí. Mismo propósito al que se le sumó en Irán, Egipto, Grecia, Yemen, Canadá, Holanda, España, Brasil, Marruecos, Perú y Colombia. Más temprano, el Consejo de Seguridad de la ONU vetó la propuesta de Brasil de hacer pausas humanitarias por la negativa de Estados Unidos. Colegas, a Estados Unidos le decepciona que esta resolución no mencione los derechos de autodefensa de Israel. Al igual que todas las naciones del mundo, Israel tiene el derecho inherente de autodefensa, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de la ONU. En respuesta, el embajador palestino los culpó del asesinato de miles de civiles en Gaza. Es increíble que algunos todavía hablen de un derecho a la autodefensa, de una potencia ocupante que ha dejado claro que busca venganza ciega, traslado forzoso y aniquilación de nuestro pueblo. Hasta el momento, según el Ministerio de Salud de Palestina, hay más de 3.000 personas asesinadas y 12.000 heridas. Desde Israel se reportan más de 1.400 víctimas. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Meneses, es analista político franco-ecuatoriano, miembro de la Francia Insumisa, especialista en asuntos de Europa y Oriente Medio. Nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Eduardo, quiero comenzar por lo sucedido hoy porque resulta fundamental en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Para qué existe este
llamado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene como el principio, no solamente para una parte del mundo, sino para toda la humanidad, proteger a la población civil de cualquier tipo de agresión. Se supone que para eso es que nace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mira hoy lo que ha sucedido. Hoy en día, ¿cuál es la función de que este organismo exista dentro de Naciones Unidas? Bueno, digamos que tenemos que ser muy claros sobre la historia del Consejo de Seguridad, ¿no? El Consejo de Seguridad emergió después de la Segunda Guerra Mundial como un pacto entre las potencias que triunfaron de la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto ya no tiene ninguna validez histórica actualmente y el derecho de veto que tienen países como los Estados Unidos frente a las decisiones tan importantes que tiene que tener el Consejo de Seguridad, en realidad son totalmente anacrónicos y violan totalmente la democratización que debería existir de los pueblos que están representados en la ONU para decidir acerca de las principales medidas a tomar para proteger la paz mundial. Entonces, en ese Consejo de Seguridad de la ONU, lo que nosotros vemos actualmente es una representación de grandes potencias que defienden sus intereses económicos y alguna vez lo dijo muy bien Evo Morales, ¿no? Ese no es un Consejo de Seguridad, es un Consejo de inseguridad para los pueblos y lo que hemos visto el día de ayer es una vergüenza total para el derecho internacional y mientras continúa impunemente el genocidio que está pasando actualmente en Gaza, es muy difícil que nadie pueda considerar que existe un verdadero derecho internacional que protege a los pueblos, ¿no? Eso no es algo que sucede. Todas estas naciones que se han opuesto, y en particular Estados Unidos, son responsables, corresponsables, cuán responsables de estas masacres que comete Israel en la Franja de Gaza, Eduardo. Claro, ahí tenemos que ir mucho más allá, ¿no? del Consejo de Seguridad. En realidad, si nosotros nos ponemos a ver, y surgieron algunas cifras, ¿no? Estos últimos días, de los cálculos de las decenas de miles de millones de dólares que la cooperación militar estadounidense ha entregado a Israel, en realidad podemos afirmar sin ninguna duda de que de forma directa Estados Unidos ha estado financiando tanto la ocupación militar de Israel sobre Palestina como la colonización ilegal, totalmente ilegal del Estado de Palestina. Recordemos que en el año 93, en comienzo de los años 90, se dio un acuerdo de paz en el que tenían que instituirse dos estados con fronteras muy definidas que fueron firmados tanto por el Estado de Palestina como el Estado de Israel. Es más, bajo el apoyo y el fomento de Estados Unidos en ese momento, que en realidad no sirvió para nada más que abrir una etapa de colonización. Toda esta colonización nunca hubiera sido posible sin el apoyo no solo diplomático de Estados Unidos, sino sin el apoyo financiero de Estados Unidos y sus aliados europeos. Los miles de millones de dólares, Israel pidió 2.000 millones de dólares recientemente en estos días de ayuda, entre comillas, ayuda, pero que en realidad es de un financiamiento bélico de Estados Unidos para continuar el genocidio que está llevándose a cabo, como bien se dijo en la presentación de este programa, a través de bombardeos a poblaciones civiles y en total violación del derecho internacional. Eduardo, ¿tienes esa cifra consolidada de la que nos hablabas? ¿La tendrás por allí en mente? Porque esto sin duda es muy importante y lo que da cuenta desde la enorme responsabilidad de Estados Unidos en esta agresión sistemática de hace 75 años, pero lo que estamos observando hoy en los últimos días en la Franja de Gaza, como decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ya les vamos a presentar lo que él decía, esto es épico, nunca antes se había observado una situación de esas. Es verdad que, claro, nosotros hemos observado ya una ocupación de los territorios palestinos y crímenes de guerra y de lesa humanidad desde hace 75 años, pero la brutalidad y la intensidad con la que se están dando estos esos bombardeos sobre la población civil, masacres masivas de personas. Y eso hay que llamarlo con el nombre que tiene, ¿no? En este momento, bajo una narrativa de supuestamente estar luchando contra Hamas, lo que está haciendo realmente el Estado de Israel es un castigo colectivo hacia la población civil palestina. El castigo colectivo es importante nombrarlo porque es un crimen de lesa humanidad. El castigo colectivo está normado por el derecho internacional y es un crimen de lesa humanidad. Entonces, estamos viendo que el Estado de Israel no solo está en esta narrativa de decir nos estamos autodefendiendo, como ustedes decían muy bien en la introducción del programa, ¿no? En el Consejo de Seguridad de la ONU, el Estado de Israel dice esto es un derecho de autodefensa. En ningún momento el derecho internacional prevé
que ya excepciones a los crímenes de guerra o excepciones a los crímenes de lesa humanidad. No hay ningún derecho de podría justificar bombardeos a poblaciones civiles, que podría justificar el hecho de que se corte alimentos, electricidad, agua, medicamentos a una población civil que está en la prisión más grande a cielo abierto del mundo. Ningún derecho de autodefensa podría eximir al Estado de Israel de tener que responder frente a la Corte Penal Internacional y al derecho internacional por los crímenes de guerra y lesa humanidad que está dando. La cifra actualmente no la tengo, que tú me preguntabas, no la tengo en mente, pero estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Decenas de miles de millones de dólares. Y a esto que dices, además, lo que hemos visto en las últimas 24 horas, bombardeo a un hospital, bombardeo a una mezquita, bombardeo a campo de refugiados, que bien lo dice el derecho de la guerra, pero también de nuevo hay que preguntarse para qué hoy en día sirve el derecho internacional humanitario si realmente no se respeta. Vamos ahora a escuchar lo que decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Lo vemos. Pide un alto al fuego humanitario inmediato para proporcionar suficiente tiempo y espacio para ayudar a hacer realidad mi llamado, para aliviar el sufrimiento humano épico que estamos presenciando. Demasiadas vidas y el destino de toda la región está en juego. Sufrimiento humano épico, dice el secretario general de Naciones Unidas, lo dijo durante el discurso del tercer foro de la Franja y la Ruta en China, del que más adelante vamos a entrar con el análisis. En tanto, Eduardo, ¿quién lo puede realmente detener? Si Estados Unidos está justificando a Israel que se trata de un acto de autodefensa ante la barbarie que está observando la humanidad en vivo y en directo. Bueno, aquí vemos que hay diferentes ejes, ¿no?, que tenemos que aclarar. El primer eje es que en ningún momento, por más impunidad que ha tenido el Estado de Israel y que el derecho internacional ha defendido de cierta manera la estructuración del Consejo de Seguridad, como lo decíamos, por más de que esa impunidad es inherente a cómo funciona el Consejo de Seguridad actualmente o la Corte Penal Internacional, en ningún momento hay que dejar de apelar al derecho internacional. Aquí hay un tema que es muy interesante. Por ejemplo, en Europa se dio todo un debate sobre si llamar terroristas o no a los ataques que se dieron en algún momento en un territorio o el otro. Y lo que es muy interesante es que aquí no tenemos que hablar solo de terrorismo, no, aquí hay que hablar de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque hay una normativa internacional que tipifica los crímenes de guerra, que tipifica los crímenes de lesa humanidad. Entonces, por más de que en este momento a todas y todos nos parezca muy lejano la posibilidad de que el derecho internacional intervenga aquí, nunca hay que dejar de reivindicarlo y de posicionarlo como tal vez una única alternativa posible para una pacificación de esos territorios. Ese es el primer punto. El segundo punto es que al no tener la posibilidad en este momento desde esos instrumentos, que igual hay que reivindicarlos, pero que en este momento no están funcionando, hay dos alternativas. La primera es que los países no alineados con esta estrategia de Estados Unidos y de sus aliados europeos se posicionen, ¿no? Hemos visto palabras fuertes desde algunos países latinoamericanos, desde Venezuela, desde Colombia, desde Cuba, desde algunos otros países que ya alzan su voz de forma dirimente frente a la estrategia estadounidense y de sus aliados europeos, que tiene que ser escuchada y que tiene que ser amplificada. Entonces, en este momento es un momento en que los países tienen que posicionarse. Yo doy el ejemplo de Ecuador, donde yo me sitúo actualmente. Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad por el tema rotativo que se da en este Consejo, y Ecuador se abstuvo a cualquier voto. Entonces, aquí entra el segundo eje que es muy importante, que son la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil, los movimientos sociales. Es un momento en que vemos marchas multiplicarse de forma extremadamente masiva, y ya no solo en Medio Oriente, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. La movilización de ciudadanas y ciudadanos es fundamental para hacer una presión sobre los estados. Sin esta movilización va a ser muy difícil que los estados se posicionen. Entonces, en este momento lo estamos observando a nivel global, y es el paso fundamental que va a tal vez cambiar un poco la correlación de fuerzas a nivel internacional. Es qué tanto la población se moviliza, qué tanto la población está tomando conciencia de lo que sucede en Palestina, y ahí el rol de los medios de comunicación es fundamental. Sobre todo porque cuando haces referencia, Eduardo, a los medios de comunicación,
no es la primera vez que sucede. Para el caso no alejarnos de la causa palestina, de Israel como nación ocupante, la narrativa en la que se intenta instalar, en la que todos aquellos que viven en la franja de Gaza son los terroristas de Hamas, esto es absolutamente alejado de un verdadero hecho, de una realidad, pero es una narrativa que intenta instalarse. Y también esto entonces nos recuerda quién está detrás de esos medios de comunicación aliados de Israel y Estados Unidos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Aquí hay un punto que es muy importante, que tiene que ver con lo que yo decía del debate que se dio en Europa. El hecho de que el posicionamiento de los medios de comunicación masivos que defienden que finalmente es una propaganda de guerra, ¿no? Lo que están haciendo es justificar crímenes de lesa humanidad. El hecho de que defiendan tanto el eje narrativo del terrorismo responde a algo muy concreto que tiene que ver con lo que yo decía de la defensa del derecho internacional. ¿Por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra están tipificados por el derecho internacional, están penados y pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. El momento que uno habla de terrorismo, y esto se inauguró con la guerra en contra del terrorismo que comenzó desde el 2001 por Estados Unidos, no hay una tipificación en el derecho internacional sobre el delito de terrorismo o sobre cuáles son las penas que incurren organizaciones terroristas. A las organizaciones, cualquier tipo de organizaciones de estados o organizaciones armadas pueden acusárselas de violaciones de derechos humanos, de violaciones de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, pero no existe el delito de terrorismo. Es por eso, en todo caso, el derecho internacional. Es por eso que los medios de comunicación hegemónicos están posicionando tanto esta guerra contra el terrorismo y lo han hecho desde ya hace décadas, porque eso es alejarse del derecho internacional y darle impunidad tanto al Estado de Israel, tanto a otras guerras que hemos visto en Medio Oriente, que finalmente nunca terminan llegando a la Corte Penal Internacional para ser juzgadas por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han dado. Es por eso es que es tan importante combatir esa narrativa. Y crímenes de lesa humanidad y crímenes contra las poblaciones civiles, cualquiera que los cometa debe ser juzgado, pero por el derecho internacional, no con narrativas abstractas que nos dan los medios hegemónicos. Eso que dices es realmente muy importante. Ahora, con respecto a la movilización de pueblos del mundo, hemos visto que rápidamente se han levantado pueblos en Oriente Medio, en Europa, en nuestra América Latina, pero me quiero centrar, Eduardo, en tu condición de franco-ecuatoriano, así que desde Francia y desde países europeos que han apoyado en distintos momentos, de distintas formas, en lo económico, en lo financiero, en lo militar, a Israel. Este es un contexto que los pueblos seguramente en Europa, pero también lo pregunto, lo tienen absolutamente claro, y si realmente esta presión en la que no solamente se exige que un cese el fuego, dos, el acceso rápido a la ayuda humanitaria, pero además y de fondo que sea esto un punto definitivo para que Palestina tenga un territorio, que sean 2 estados, tal como se aprobó en la primera resolución de Naciones Unidas. Claro, aquí vemos algo que es terrible, ¿no? Nosotros vemos en este momento desarrollarse algo que ya se había visto desde años antes, ¿no? Desde años antes las campañas civiles de solidaridad con Palestina ya vienen siendo criminalizadas en Europa. La campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es una de las más grandes campañas de solidaridad desde los movimientos sociales y desde la sociedad organizada, viene siendo ya criminalizada en Europa desde hace varios años, cuando no es nada más que un llamado al boicot similar al que se hizo para acabar con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Entonces ya hay un pasivo, ya hay una historia en Europa de posicionamiento del lado de Israel, no solo en términos de digamos, de apoyo económica y de apoyo a financiamiento bélico a la ocupación israelita de los territorios palestinos, sino que también hay una historia de represión de las voces disidentes en el propio territorio europeo. Y estos días lo hemos visto agravarse de forma muy grande, ¿no? Nosotros sabemos que hay una parte de las poblaciones europeas que son hijos de migrantes, que ya son de segunda, tercera generación, pero que son hijos de migrantes árabes, frente a los cuales se ha desarrollado en los últimos años, a través de las crisis económicas en Europa, unos grandes ejes de racismo,
de discriminación, a pesar de que son poblaciones que han nacido en Europa, ¿no? No es que sean poblaciones extranjeras, sino poblaciones nacidas en Europa, pero descendientes de migrantes de segunda o tercera generación. Esto se expresa en este momento a través de muchos de los estados europeos. Francia es uno de ellos, pero no es el único, en el cual comienza a reprimirse a la población que expresa su solidaridad con Palestina de forma pacífica, población que expresa un cese al fuego, que no expresa llamados a las armas, que no expresa solidaridad con actos de crímenes de guerra o actos en contra de otras poblaciones civiles, sino que simplemente está apelando al derecho internacional, a cese al fuego, a la protección de poblaciones civiles, a la ayuda humanitaria, y aún así marchas pacíficas que tienen este tipo de posicionamiento están siendo duramente reprimidas por los estados europeos. Francia es uno de ellos, pero no es el único. En Europa se está dando en muchos países, ¿no? Entonces, aquí vemos que mucho más allá, y tal vez es lo último que podríamos decir, que sería importante resaltar, es que finalmente el conflicto palestino, más allá de lo urgente que es en este momento de proteger a los civiles y a las personas que están siendo masacradas en los territorios palestinos, también nos pone en cuestión cuál es el futuro de la paz mundial. Nosotros vemos que sin el derecho internacional y con este tipo de represión que se da a la sociedad civil y a las organizaciones sociales que están demandando por la paz, por nada más que por la paz y los derechos de los pueblos a autodefinirse, hay esta represión que pone en riesgo la paz mundial a futuro. Nosotros sabemos que hay una tensión muy grande sobre la pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, a nivel geopolítico, que nos lleva hacia el borde de la presión bélica en muchos territorios. Lo hemos visto ya en Europa con Ucrania, ahora lo vemos en Medio Oriente, sabemos que hay muchas tensiones también en Asia, en territorios como Taiwán, por ejemplo, y estas tensiones no van a hacer que nada más que seguir creciendo a medida que pierde hegemonía Estados Unidos. Entonces, es muy importante defender la posibilidad de los pueblos a expresarse por la paz, la posibilidad de los pueblos a reivindicar el derecho internacional, puesto que estamos defendiendo, sí, en primer lugar al pueblo palestino en este momento, pero mucho más allá y mucho más profundamente estamos defendiendo la paz mundial frente a una escalada bélica que está creciendo a nivel territorial en todo el planeta. Ese es en el contexto geopolítico, parte de lo que se observa incluso desde nuestra América Latina, Eduardo, y las grandes potencias parece que en vez de tratar de encontrar una solución, lo que hacen es atizarlo. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia China, por una economía global abierta sin discriminación. Ese es ahora el gran desafío del país con el proyecto conocido como la Franja y la Ruta, que cumple 10 años. En ese marco, el Foro Internacional acogió a representantes de 110 naciones y 20 jefes de Estado. Analizamos los desafíos y las amenazas que esto implica al volver en Es Noticia. A partir de diciembre viaja a Ecuador en las alas de Conviasa. Vuela desde Caracas a Guayaquil y de Guayaquil a Caracas. Déjate cautivar por su cultura, gastronomía, paisajes y tradiciones. También puedes viajar directo Caracas-Quito y de Quito a Caracas. Para más información ingresa a www.conviasa.aero. Conviasa, el placer de volar. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur.
En noticia china, a 10 años de haber iniciado uno de los proyectos más influyentes del gigante asiático, este miércoles se realizó el tercer foro internacional conocido como la Franja y la Ruta, este gran proyecto. Un evento al que asistieron líderes de más de 100 países alrededor del mundo. Vamos a verlo. Se cumplen 10 años desde la implementación de la Franja y la Ruta, un proyecto impulsado por el presidente de la nación, Xi Jinping, con la intención de promover a China en el contexto económico mundial. La madrugada de este miércoles se llevó a cabo el tercer foro de este proyecto que apuesta por el crecimiento comercial entre las naciones de África, Europa y América Latina. En su discurso, el presidente Xi Jinping aseguró que el plan se basa en el respeto mutuo, rechazando las medidas coercitivas que limitan el auge de los países del mundo. No participamos en confrontaciones ideológicas, juegos geopolíticos o una confrontación de bloques. Nos oponemos a las sanciones unilaterales, la coerción económica, el desacoplamiento y la desvinculación. El principal invitado del evento fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien apoyó el derecho de cada país de recorrer su propio camino político y económico. Rusia y China, como la mayoría de los países del mundo, comparten el deseo de una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa para lograr un progreso económico universal, sostenible y a largo plazo. La Franja y la Ruta funciona, entre otras estrategias, como un canal de importaciones y exportaciones, con oportunidades económicas para los países del mundo, que durante años han sido ignorados por las potencias hegemónicas. Gracias a la inversión a lo largo de la ruta, los países de Asia, Europa y África han logrado una conectividad más amplia a través de los ferrocarriles, autopistas y vías marítimas bien conectadas. La franja se ha convertido en un bien público global que puede ayudar a los países a abordar de manera efectiva los desafíos bajo las condiciones globales, la turbulencia y la volatilidad económica. En esta oportunidad, China propone 3 iniciativas: el desarrollo, la seguridad y la civilización global, apoyadas por el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Pero también vivimos hoy un momento en el que el avance tecnológico y la profunda crisis climática nos obligan a modificar rápidamente el modo en que producimos y el modo en que consumimos. Así, asistimos a 2 transiciones simultáneas: la transición global digital y la transición global ecológica. Ambas nos enfrentan a riesgos y a la vez ambas nos abren enormes oportunidades. Para fortalecer lazos bilaterales entre China y Argentina, se amplió el acuerdo de importaciones. Las negociaciones tienen al yuan chino como divisa principal. Esto supone un avance en la nueva política mundial que busca desprenderse del dólar y reducir la caída de las reservas internacionales. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Sergio Rodríguez Gelfenstein, internacionalista, escritor especialista en asuntos de China. Nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias. Con toda seguridad que seguiste muy atento a este tercer foro global de la Franja y la Ruta al cumplirse los primeros 10 años. Y algunos puntos claves que destacaba el presidente Xi Jinping y fueron recogidos por otros jefes de Estado, otras delegaciones. Respeto mutuo entre todas las naciones, no hay confrontaciones de bloques, no hay sanciones ni bloqueo, las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Estamos buscando la cooperación global. ¿Qué engloban estos conceptos desde esta visión de China que se la ofrece al mundo a través de la Franja y la Ruta? Bueno, Tatiana, yo creo que esto hay que mirarlo en 2 perspectivas, ¿no? Una perspectiva más estructural, más de largo plazo, y una perspectiva más inmediata, más de la coyuntura. En la perspectiva de largo plazo, estamos viendo que aquí hay una propuesta distinta en términos de relaciones internacionales, en términos de cooperación internacional, en términos de desarrollo económico. China está proponiendo que su potencial, está ofreciendo su potencial económico para el servicio de los pueblos, del desarrollo, del mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, para la producción, para el comercio, en general para el desarrollo. Y todo esto lo hace sin condicionamiento. Como siempre he dicho, uno puede estar de acuerdo o no con el modelo chino, el modelo económico, el modelo político chino,
pero nadie puede poner en duda que China se está comportando como una potencia mundial de distinto tipo, toda vez que todos los acuerdos que llega no están acompañados ni de la imposición, ni del chantaje, ni de la amenaza. Nadie puede decir que China ha organizado golpes de Estado, nadie puede decir que China tiene portaaviones rodeando el mundo, nadie puede decir que China tiene bases militares a lo largo del mundo, nadie puede decir que China ha asesinado presidentes. Y el que ha negociado, el que le ha tocado negociar con China, sí, va a reconocer que los chinos son duros negociando, pero no hay imposición, no hay chantaje, no hay amenaza. Yo creo que es una nueva manera de relacionarse a partir del principio de ganar. Por supuesto que China gana con todo esto, pero entiende que su ganancia viene directamente relacionada con la ganancia de otros pueblos, de los pueblos vecinos, de los pueblos del mundo. Y en el plano más coyuntural, en el plano inmediato, en el plano de lo que estamos viendo en el día a día, es impresionante, Tatiana, ver que mientras el presidente chino, el presidente ruso, el de Vietnam, el de Tailandia y otros se reúnen para la cooperación, se reúnen para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para establecer acuerdos que fomenten el intercambio, el presidente Biden está visitando Israel para incentivar la guerra, para ver cómo mejora no el comercio, no la cooperación, sino para ver cómo mejora su cooperación diabólica con Israel, fomentando el conflicto, fomentando la guerra, fomentando el asesinato, fomentando la muerte. Entonces, estamos observando en el mundo dos formas de hacer política, dos formas de actuar en el plano internacional, dos maneras de pensar el futuro y dos maneras en la cual las potencias proponen al mundo la manera de comportarse a favor de la paz, a favor de la vida o a favor de la muerte y de la guerra. Sergio, fíjate con respecto a lo que nos dices, nadie puede dudar de cómo se comporta China ante el mundo, pero desde este lado de Occidente bien sabes que hay distintos tipos de ataques, la mayoría de ellos por supuesto que llegan de Estados Unidos y de sus naciones aliadas, donde dicen que China lo que intenta es imponerse en un nuevo mundo, pero ahora unipolar, pero no Estados Unidos, sino China, y tratan de satanizar todo este tema, en particular la franja y la ruta. Te pregunto tu opinión, pero además, ¿cuál es el gran objetivo que tiene China al respecto? ¿Cuál es ese gran interés que tiene China con la franja y la ruta? Mira, Tatiana, los que digan eso tienen que demostrarlo. Tienen que demostrarlo, tienen que poner las pruebas sobre la mesa. ¿Cuáles son las pruebas que muestran que China está construyendo una nueva hegemonía y que esa hegemonía se basa en la imposición, en la fuerza, como dije? Que alguien ponga una prueba sobre la mesa, no hay, no la van a poder poner porque no la hay. Ahora, ¿por qué el comportamiento de China? Esto no es algo nuevo. Fíjate, Tatiana, que hace más de 2500 años Confucio, que era asesor del emperador, le recomendaba al emperador que frente a los conflictos con pueblos, en esa época el Estado chino todavía no existía, pero había conflictos con algunos pueblos que vivían en las vecindades, y la recomendación de Confucio era que enviara pintores, que enviara calígrafos, que enviara escritores. Yo siempre digo y lo repito, que el creador del soft power es Confucio. De manera que China ha heredado una manera de comportarse en el sistema internacional en el cual, a lo largo de sus más de 5.000 años de historia, muy pocas veces, no pasan de 3 o 4 veces, cuando China se ha visto obligado a actuar fuera de su frontera. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que ver lo que significa para una potencia, una civilización que ha durado 5.000 años, que prácticamente no haya tenido que salir de su frontera. Hoy, en el siglo XXI, esa política tiene continuidad. Hoy se ha producido una fusión del pensamiento marxista con el pensamiento de la filosofía antigua china para crear un modelo único, un pensamiento único,
que está inserto en la Constitución de China. Y hay que decir, Tatiana, que en el preámbulo de la Constitución china se rechaza taxativamente el hegemonismo. Entonces, hablar de una supuesta hegemonía china, eso es una aberración. Yo que voy a China todos los años a dar clases, yo nunca he escuchado a ningún colega chino hablar de que ellos quieren la hegemonía o estas cosas que en Occidente son comunes, como que van a ser el primero o el segundo lugar o el tercer lugar. Eso no son planes. China no está en competencia con nadie. China se ha propuesto una serie de planes para sacar a sus ciudadanos de la situación de pobreza extrema y lo lograron en el 2020. En el año 2049 van a ser un país totalmente carente de cualquier situación de pobreza, va a ser un país desarrollado y va a ser gracias a su esfuerzo. Pero también entienden que no va a tener un buen resultado tener un gran desarrollo interno cuando el entorno vive en condiciones de atraso, de miseria, porque entonces va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo hoy con esas grandes migraciones de África, del Asia Occidental y de América Latina hacia el norte, buscando esas mejores condiciones de vida. China está evitando que en el futuro tengamos que hablar de grandes migraciones hacia China, tomando medidas para que haya desarrollo también en los países vecinos, para que esos países vecinos también solucionen sus problemas, y ahora no solamente los países vecinos, sino que los países a lo largo de la franja y la ruta, pero incluso nosotros en América Latina, que podemos participar en la franja y la ruta, porque el presidente Xi Jinping ha propuesto para América Latina una franja y una ruta digital. Como bien lo hemos conocido desde que se lanzaba. Fíjate que ahora como desafío, el propio presidente Xi Jinping decía: apoyamos en lo que viene como desafío intercambios entre los pueblos, promover el desarrollo verde, todo el tema de qué hacer, qué lucha plantear con respecto al cambio climático, innovación científica, tecnológica, que China está a la vanguardia en el mundo, entre otras medidas. ¿Cuáles son las amenazas de esos desafíos, Sergio? Bueno, la amenaza la estamos viendo todos los días. Uno de los mayores puntos de conflicto del planeta son los mares, el mar del sur de China, el mar de la China meridional. Estados Unidos está utilizando todos sus recursos políticos, diplomáticos y militares para generar un estado de tensión permanente en los alrededores de China. Esos países con los cuales China tiene diferendos limítrofes en zonas marítimas y que están en la mesa de negociaciones son incentivados para generar conflictos. Estados Unidos necesita vender armas, por tanto necesita generar el conflicto, necesita generar la guerra, y eso obliga a un estado de tensión permanente en los alrededores de China, a los cuales China le tiene que prestar atención, y son los recursos que se utilizan para la guerra, los recursos que se utilizan para la defensa, son recursos que se le restan al desarrollo, son recursos que se le restan a la economía y a resolver las necesidades más imperiosas de los ciudadanos. Entonces, la principal amenaza es la amenaza de la guerra, la amenaza del conflicto, la incentivación de los conflictos y no de la cooperación, no de la amistad, no de la búsqueda de la paz, porque eso efectivamente distrae gigantescas cantidades de recursos que podrían ser utilizados para la solución de los problemas. Yo creo que la apuesta, precisamente por eso es que es tan importante hoy en el mundo, la apuesta por la paz, el rechazar la guerra como forma supuesta de solucionar problemas. La única manera real de solucionar problemas es por la vía de la negociación y del diálogo. Y China también en eso está haciendo una contribución mundial. China logró un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí que generó una serie de consecuencias positivas para la situación de tranquilidad de esa región, que nuevamente está siendo perturbada por Estados Unidos y Occidente, generando este conflicto en Palestina. De manera que yo pienso que esa es la principal amenaza que hay a que se siga desarrollando y fortaleciendo la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Como decía el presidente Xi Jinping, como hemos visto los altos funcionarios de China que tienen una frase que realmente es muy sabia si se entiende y se interpreta: el futuro global compartido. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas noches. Gracias por tu análisis. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, una comisión del Congreso concluye que el expresidente Jair Bolsonaro fue responsable de tentativa premeditada de golpe de Estado. La investigación hace referencia al intento de quiebre democrático de enero pasado tras la asunción de Lula da Silva como presidente del país. Lo analizamos desde la perspectiva política y jurídica. Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. El día que yo me muera, apaguen las despedidas y ciérrense las heridas que le provocó mi fiera. Un trovador que trae sus grandes letras a las calles de Cienfuegos. Y que estemos haciendo hoy este programa aquí, yo creo que de alguna manera legitima el Muelle Real como ese espacio creativo, donde yo creo que la mayoría, para no ser absoluto, de los artistas de esta ciudad en algún momento han venido aquí. Pase lo que pase, piensen como piensen, cualquiera que sea su destino en el futuro, que decidan, porque decidirán por ellos mismos. Siempre les he dicho una sola oración: la patria es lo más sagrado. Nelson Valdés, en Sesiones Vagabundas, conducido por Mauricio Figueiral, en horario especial, sábado, solo por Telesur. Conoce nuestro contenido podcast, Telesur Noticias. Maestra Vida con Víctor Hugo Morales. La noticia con Jorge Gestoso. Rueda Renier. Guía tu cuerpo. Mundo Conexo. Los Nadies. Periodistán. Orbe Arte. Nuestro contenido está disponible en las principales plataformas de audio y video. Telesur en podcast. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, este miércoles la Comisión Mixta del Congreso Nacional aprobó por mayoría el informe final donde acusan al expresidente Jair Bolsonaro de tentativa premeditada de golpe de Estado. Lo vemos. Con más de 7 horas de debate, la aprobación del dictamen fue el último acto de la comisión, que llega a su fin tras casi 5 meses de trabajo, 17 testimoniales realizados y 648 documentos analizados. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el panel de diputados y senadores
responsabilizó a Jair Bolsonaro como autor de los ataques perpetrados contra las instituciones en enero pasado. La comisión concluyó que Bolsonaro debe ser investigado por asociación criminal, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, asalto a las sedes de los 3 poderes gubernamentales, bloqueos a refinerías y ataques contra torres de transmisión eléctrica. Por ese motivo, Jair Mesías Bolsonaro debe ser considerado responsable de las infracciones penales descritas en los artículos 288, asociación criminal, 359, violencia política, 359L, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y 359M, golpe de Estado, todos del Código Penal por conducta dolosa. La relatora de la comisión solicitó que el expresidente de la extrema derecha y más de 50 personas sean responsabilizadas criminalmente por el intento golpista. La medida equivale a una recomendación para que la policía y los fiscales investiguen hasta el fondo la participación de todas las personas involucradas, que incluyen altos exfuncionarios, la mitad de ellos militares y policías, entre ellos varios generales. En todos los momentos de la historia mundial en que se atentó contra los procesos democráticos, siempre se comienza por el derrumbe de los predios físicos, para después tomar las instituciones. Fue exactamente el mismo rito, el mismo modo operandi. Vinieron aquí, destruyeron los predios y luego el día siguiente hubo una representación en una caminata del presidente de la República, con los presidentes de los 3 poderes, para demostrar que las instituciones estaban fuertes. Pasaron algunos meses y el Congreso Nacional, después de analizar, investigar y revisar, le presenta a Brasil y al mundo un relato conclusivo, con acusaciones sobre aquellos que intentaron destruir el proceso democrático, rebelándose contra las instituciones. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, adelantó que se aceptó incluir a Bolsonaro dentro de las investigaciones tras una solicitud de la Procuraduría General, luego de ver un video publicado por el expresidente en el que objetaba sin pruebas los resultados de las elecciones. Bolsonaro y su equipo legal rechazan las acusaciones. Sin embargo, las pruebas no dejan dudas. ¿Qué ha pasado en el país después de conocerse esta conclusión clarísima de esta comisión del Congreso? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Sao Paulo, en Brasil, Nacho Lemos. Nacho, adelante, muy buenas noches. Saludos, Tatiana, buenas noches. En principio, lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy es una caminata por parte de los parlamentarios que se dirigieron desde el Congreso brasileño hasta la Plaza de los 3 Poderes en Brasilia para llevar a cabo una conmemoración por esta resolución histórica que han tomado en el Congreso brasileño, afirmando y confirmando entonces la decisión de la relatora de la investigación de comisión parlamentaria, que había repudiado los hechos que se cometieron el último 8 de enero y había indicado que la figura de Jair Bolsonaro debe ser acusada, debe ser investigada por la justicia brasileña. La Comisión de Investigación Parlamentaria tiene un carácter político y ahora se da paso entonces con esta recomendación a que Jair Bolsonaro esté entre las personas que puede ser investigada a partir de ahora por la justicia brasileña. También ha indicado entre el expresidente brasileño y otras personas como algunos exministros. Me refiero al caso de los exministros general Augusto Heleno, el exministro también el general Walter Braga Neto, el general Luis Eduardo Ramos y Anderson Torres. También han sido citados militares y también el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha. Entre estas figuras hay diferentes responsabilidades. Lo cierto es que sobre Jair Bolsonaro se han referido a las pruebas exhaustivas que muestran la autoría moral y también intelectual del expresidente brasileño para incitar a estos hechos que se cometieron en Brasilia. Es un punto importante en la correlación de fuerzas porque el Congreso brasileño es una fuerza donde Jair Bolsonaro tenía peso y se ve ahora ya a 10 meses de gobierno de Lula da Silva que este es un sector donde el expresidente brasileño no encuentra la misma fuerza que tuvo durante su mandato. Entonces cambia la correlación de fuerza, se abre un periodo entonces ahora en el que el Parlamento también recomienda la investigación de Jair Bolsonaro, que ya viene avanzando también en la justicia brasileña mediante la Corte Suprema. Un nuevo escenario entonces, Tatiana, a partir de esta semana aquí en Brasil. Muy interesante eso que nos dices, de inmediato lo sometemos al análisis. Gracias, Nacho, muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Beto Almeida, periodista, analista político, nos acompaña desde Brasilia, en Brasil. Beto, qué gusto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana. Un placer inmenso estar acá contigo y también con Nacho Lemos. Buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Había mucha expectativa con respecto a la votación que fuese a darse dentro del Congreso Nacional, esta comisión investigadora bicameral, precisamente por las organizaciones políticas y partidos aliados al expresidente Bolsonaro. ¿Te sorprendió este resultado? ¿Cómo entenderlo dentro del Congreso, dentro del propio ambiente político del Parlamento brasileño? Es un documento bastante fuerte, una condenación con mucho criterio técnico-político, con mucha pesquisa, con mucha exhaustividad en la búsqueda de pruebas que son abundantes contra Bolsonaro y su equipo por la organización de un golpe de Estado que apenas no fue adelante porque, como ya sabemos y hemos comentado anteriormente acá, no hubo de parte de Estados Unidos una aceptación y eso provocó una división dentro del comando de los militares brasileños. Esa es la razón. Eso hay que decirlo y recordarlo. Pero también es necesario, Tatiana, verificar que el Congreso, que tiene una mayoría expresiva contra el presidente Lula, que busca aplicar una táctica muy creativa, una táctica inteligente, con mucha flexibilidad. A veces resulta muy buena esa táctica, pero a veces no le da tanto resultado. Y no es seguro que un documento con tal contundencia, con tal fuerza, possa avanzar de hecho si no tiene la movilización popular. Porque ¿cómo dar un paso tan avanzado, tan arrojado, cuando tenemos incluso la dificultad de la propia elaboración del presupuesto? Una serie de medidas que no se está logrando aplicar para dar al gobierno Lula la posibilidad de hacer, por ejemplo, obras esenciales de impacto al pueblo brasileño. Entonces, yo quiero llamar la atención para ese problema. El documento es fortísimo, el documento es contundente, es un documento que hace la denuncia de todo el fascismo conspirativo golpista de Bolsonaro y su equipo, que no puede ser dejado de lado. Pero la relación de fuerzas de este Congreso y del propio país recomienda que si no hay movilización popular, y eso no tiene sido la tónica hasta el momento de poner gente en la calle, de movilizar los sindicatos, la CUT, las centrales sindicales, todos los movimientos para dar sustentación a los movimientos de avance del gobierno. Entonces, eso es un problema que creo debería ser y merecer una atención bastante prioritaria de parte del gobierno Lula. Claro, aquí hay un punto además que queda muy bien sentado como un ejercicio además de lo que está sucediendo con esas nuevas formas del fascismo en nuestra América Latina, para ponerlo en nuestro contexto de nuestro continente, Beto, y es como los discursos de odio luego se constituyen, se convierten en hechos concretos de acciones de odio. Esto tendrá también que pasar a la historia como algo que nunca más debe suceder en el país. Debe ser una especie de cátedra para que se comprenda cómo hay quienes consideran que esto puede ser abstracto, que el discurso de odio pasa luego a la acción de odio. Sí, es verdad que es necesario una medida exemplar que permita enseñar a las nuevas generaciones una especie de educación democrática. Pero hay un tema que no se puede abstraer, hay una relación de fuerza en que, como dijo el propio presidente Lula, vencemos electoralmente al bolsonarismo, pero no lo vencemos políticamente todavía. Y para que eso sea un hecho palpable, concreto,
es necesaria una movilización de masa superior, porque dentro del Parlamento Lula no tiene la posibilidad de hacer algo que le permita, por ejemplo, como dijo ya, reverter las privatizaciones de Eletrobras, de Petrobras. Claro. Entonces, pero Beto, avanzar, ¿qué se necesita entonces? ¿Qué acciones se deben emprender? ¿Quién debe hacer ese llamado? ¿Es una decisión espontánea de las organizaciones populares, movimientos sociales? ¿Cómo, ¿Cómo lograr que este músculo de Brasil, que además es enorme, que además el PT, por ejemplo, tiene millones de militantes, pues esto se exprese en las calles? Por ejemplo, los 2 millones de militantes del PT que todavía no tienen un periódico, que todavía están, digamos, haciendo un trabajo un poco sin organización, los núcleos no funcionan más. Y eso solo puede hacerse mediante una convocación que tiene que ser de la dirección del propio presidente Lula, que dijo incluso en una reunión amplia con las centrales sindicales que necesita ser presionado, que no tengan miedo de presionarlo a él, Lula. Él no dijo eso claramente. Y en ese caso, ¿cómo avanzar en un ataque tan profundo a una derecha que está organizada, además, está muy bien organizada en los principales estados de Brasil, o sea, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, está muy bien organizada esa derecha. Vimos ahora el resultado de Ecuador, vemos el peligro que nos cerca ahí en la propia Argentina, a pesar de que es posible una victoria progresista, seguir adelante, pero con mucha dificultad. Entonces, esa convocatoria no va a caer del cielo espontáneamente, debe ser organizada. Y hay muchos alertas, como hizo incluso Zé Dirceu, que es un militante muy experiente, que ve que, por ejemplo, la derrota en las elecciones de los consejos tutelares, donde la derecha bolsonarista avanzó bastante, porque no hubo una movilización de la izquierda, porque no hubo presencia organizada de los sindicatos, de los partidos de izquierda, y eso debería servir de alerta. Eso dijo Zé Dirceu, porque si queremos hacer para el año que viene un resultado de avance de las fuerzas progresistas en la elección de octubre de 2024, y para asegurar como ese documento de la CPI, que es bastante fuerte, bastante necesario, contundente, pero si no va acompañado, seguido, sostenido por una movilización, eso crea una situación, porque la derecha va a reaccionar, evidentemente va a reaccionar de muchas maneras, puede reaccionar, como fue con el tema del marco temporal, aunque sean medidas que no tienen práctica y concretud legislativa, pero son medidas políticas que son un pulsar de fuerzas que indican que la única diferencia que puede hacer es masas en la calle, masas, sindicatos, movimentos sociales convocados para dar sustentación al gobierno Lula. El gobierno Lula necesita de sustentación. Muchísimas gracias, Beto, porque bien sabemos cómo cuando hay estos escenarios, las derechas, lleno de ejemplos, estamos en nuestra América Latina, cooptan rápidamente y estratégicamente estos espacios. Muchísimas gracias por tus reflexiones, Beto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.